En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, estoy con ustedes en sus hogares para seguir exponiendo este libro, las enseñanzas de este libro, Romanos. Estamos en el capítulo 15, en la segunda parte del capítulo. Hemos concluido las enseñanzas de Pablo respecto a cómo deben los cristianos maduros, fuertes en la fe, cómo deben de recibir a los cristianos inmaduros, débiles en la fe. Y Pablo describe que los débiles en la fe son aquellos hermanos y hermanas que todavía no han tenido una renovación de su mente y que no tienen una comprensión cabal de las doctrinas del Nuevo Testamento, de las doctrinas de la gracia, y que se rigen todavía por aquellos criterios religiosos que aprendieron cuando ellos estaban en el mundo y que pertenecían a determinadas religiones que hay en el mundo. Cuando llegaron a Cristo y cuando se reunieron en las iglesias locales cristianas, observaron diferentes costumbres en el asunto de la adoración y de cómo ellos tenían que tomar decisiones en la vida. Y como todavía no tienen una renovación, un conocimiento pleno de las doctrinas de la gracia, entonces todavía se rigen por los criterios que antes tenían estando en el mundo. Y entonces a estos hermanos Pablo le llama débiles en la fe. Por ejemplo, los hermanos que aceptaban a Cristo en el ministerio de Pablo, las personas creían en Cristo y se integraban a las iglesias locales. Pero muchos de ellos venían de una religión pagana, de una religión politeísta, es decir, adoraban a muchos dioses. Y entonces ellos tomaban animales y ofrecían estos animales a sus dioses paganos, buscando de esta manera obtener el favor de sus dioses, de sus ídolos. Pero estos hermanos se convirtieron a Cristo. Dejaron algunos de asistir a esos cultos paganos y se integraron a la comunión de la iglesia de Cristo. Pero por falta de conocimiento, de doctrina, por falta de enseñanza correcta o por negligencia, ellos continuaban en ignorancia. Ellos no entendían la doctrina cristiana y se regían por los criterios antiguos de su antigua religión. Porque, amado hermano y hermana, todos nosotros venimos de un trasfondo pagano. Todos nosotros venimos de un trasfondo idólatra. Porque la iglesia en América Latina que prevalece tiende a la idolatría. Hacen imágenes, adoran las imágenes, les ofrecen sacrificios de alabanza y oraciones a sus imágenes y creen ciertamente que las imágenes los oyen. Entonces todos venimos de allí, estando en ignorancia, venimos a la verdad que es Cristo y está en Cristo. Y necesitamos leer más la Biblia, escuchar con atención a nuestros maestros, los sermones de los pastores y comprar buenos libros cristianos para edificar nuestra vida. Si no lo hacemos, entonces nos vamos a seguir rigiendo por los criterios errados, las doctrinas erradas y falsas
que aprendimos estando en la religión pagana, en nuestra ignorancia. Es urgente que renovemos nuestra mente, es urgente que leamos y estudiemos las Sagradas Escrituras, porque si no vamos a caer en la categoría de hermanos débiles en la fe. Tenemos que ser fuertes en la fe, tenemos que estudiar más y más las Sagradas Escrituras. Hay muchos cristianos que no entienden lo que son las Escrituras, no toman en serio el estudio de la Biblia, no leen la Biblia, no la estudian, no dejan un tiempo especial cada día para estudiar las Escrituras. Entonces continúan en la debilidad de su fe, es decir, no conocen la doctrina. Entonces, ¿cómo se van a guiar? Se guían por los criterios de la antigua doctrina y religión que tenían. Muy bien, ahora Pablo habla de la motivación que él tiene para predicar el Evangelio a los gentiles. Recuerde usted que Pablo fue llamado para ser maestro, para ser apóstol de los gentiles. Es decir, no específicamente de los judíos, sino más bien el Señor enfatizó que Pablo tenía que predicar el Evangelio a los no judíos, a todas las demás razas que no fueran los judíos. Y Pablo cumplió con ese ministerio, predicó el Evangelio, fundó muchas iglesias en diferentes países que no eran judíos, sino gentiles. La palabra gentil significa todas las demás razas, aparte de la raza judía, todas las demás razas que existían en aquel entonces. Nosotros somos ciertamente gentiles, tomados de los gentiles para pertenecer ahora a la iglesia, al pueblo de Dios. Entonces, desde el verso 14 en adelante, en las Escrituras, Pablo escribe y dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Eso. Debemos de estar llenos de amor, bondad, de benignidad, crecer en esas virtudes, ser bondadosos, gentiles, amables, tener paciencia en las relaciones que tenemos con los demás hermanos y con las demás personas que están en el mundo. Entonces, y tenemos que tener conocimiento para amonestarnos los unos a los otros. Pero ese conocimiento implica una disciplina de estudio, de lectura, de meditación diaria de las Sagradas Escrituras. El cristiano debe de alimentar su espíritu diariamente. ¿Recuerda usted las palabras de Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esa palabra es que vivirá el hombre. Estas palabras de Jesucristo enfatizan que lo prioritario en cuanto al alimento es el alimento espiritual. Usted ciertamente come 3 veces. Esa es la costumbre de nuestra cultura. En Honduras comemos 3 veces. Hay algunos que comen 4 veces. Tienen el mal hábito de comer antes de acostarse y por eso se enferman. Pero si comemos 3 o 4 veces diarias para alimentar el cuerpo, ¿cuánto más en relación a la importancia de la vida espiritual debemos nosotros alimentar nuestro espíritu? Cristo dice que su palabra es verdadero pan, es pan que sustenta. La palabra es la que da conocimiento y da sabiduría. Entonces Pablo está escribiendo a los romanos, les dice que no discutan sobre cosas que no tienen importancia y que más bien crezcan en bondad y crezcan en conocimiento
y que los cristianos debemos de estar llenos. La palabra de Cristo, dice Pablo, abunde en vosotros para que os podáis enseñar los unos a los otros. Todo cristiano debería de ser un maestro y en sus diálogos con otros cristianos, entonces su conversación basada en las palabras y los principios de la doctrina cristiana se van edificando los unos a los otros. Espontáneamente, cuando platicamos con otros hermanos, surgen los textos, los principios, las doctrinas. Eso es lo que dice Pablo. Pero para eso hay que estar lleno de la palabra. Y para estar lleno de la palabra hay que disciplinarse. Hay que leer la Biblia, meditar en ella todos los días. De la manera que todos los días comemos. A las 7 de la mañana ya nos están sirviendo el desayuno. Hay algunos que comen un poquito más tarde. A mediodía están sirviéndonos el almuerzo. Y ya como a las 6 o 7 de la noche nos estamos sirviendo la cena. Comemos 3 veces diarias. Y como digo, hay algunos que comen hasta 4 veces diarias. Alimentando, fortaleciendo, vivificando, energizando su propio cuerpo físico. Ajá, pero ¿quién alimenta el espíritu? ¿Quién energiza al espíritu? ¿Quién le da vida? ¿Quién renueva el espíritu? Y es a través de la palabra. La palabra es verdadera comida y Cristo dijo estas palabras a sus discípulos y a todas las personas que lo estaban escuchando. Él dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Espíritu y vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es una palabra que tiene poder para penetrar en el cuerpo y en el alma y en el espíritu, en la mente, en el corazón de los seres humanos y hacer una transformación, un cambio, una santificación, una iluminación para comprender la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es perfecta. Y la voluntad de Dios es santa. Entonces Pablo está diciéndole a los cristianos que están en Roma. Pablo no fundó esa iglesia. Pablo desea ir a esa iglesia físicamente y predicarles a ellos. A la larga fue en condición de un preso, porque había apelado a la justicia romana, a la justicia del César. Y allí estuvo mucho tiempo recibiendo a gente, instruyendo y también escribió. Entonces ahora Pablo está diciendo a los cristianos en Roma que deben de ser buenos, bondadosos y que deben de tener conocimiento. El conocimiento da libertad, hermano, y la ignorancia esclaviza. La ignorancia esclaviza. Por eso es que usted va a ver otros pueblos, otras culturas que están muy por encima de nosotros en cuanto a conocimiento, en cuanto a tecnología. Nosotros a veces sentimos que estamos bien atrasados porque los gobiernos de esos países que son llamados los países de vanguardia, los países del primer mundo, los más avanzados, los que han resuelto los problemas de la alimentación, de la salud, como también del alojamiento o de los problemas habitacionales. Ellos ya resolvieron eso. Ellos ahora tienen los mejores colegios, instrucción, universidades. Entonces ellos apostaron por el conocimiento. Y el conocimiento lo llevó a la prosperidad, a un nivel de vida más alto. Nosotros en Cristo, en la iglesia, en nuestra fe cristiana, apostemos también por el conocimiento,
por el conocimiento. Pablo enfatiza una y otra vez que tenemos que tener conocimiento de las Sagradas Escrituras. Cristo dijo que permaneciéramos en Él y que permaneciéramos en su palabra. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, miren las palabras de Cristo, seréis verdaderamente libres, libres de errores, libres de criterios errados, libres de supersticiones, seréis verdaderamente libres. Y si el Hijo os libertare, porque la libertad correcta, espiritual, verdadera, proviene de Jesucristo mismo que dio su vida por nosotros en la cruz. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, me gusta esa palabra que el Señor usa, enfatizando que no es una libertad tanto política como las otras libertades que se proclaman en este mundo. Está hablando de una verdadera libertad religiosa que implica libertad en todos los aspectos de la vida humana. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si ustedes están en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Pablo está hablando a la iglesia de Roma. Les está instando que sean verdaderos discípulos, que crezcan en el amor, en la bondad y en el conocimiento, para que cuando nos encontremos con los demás hermanos, nuestras conversaciones no sean conversaciones ociosas de cosas que no tienen importancia, porque cuando los cristianos nos encontramos y platicamos, siempre platicamos de Cristo. Cristo es el centro de nuestras conversaciones. Y vivimos de acuerdo a los criterios de Cristo. Por lo tanto, la doctrina es también el centro de nuestras conversaciones. Es hermoso, maravilloso, glorioso escuchar a hermanos que están platicando de Cristo, de sus experiencias en Cristo, de la doctrina de Cristo. Están en la verdad, están conversando de la verdad, viven en la verdad, no en la mentira y en los criterios del mundo. Pero para eso se requiere renovación. Y Pablo está diciendo, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacer recordar que por la gracia de Dios me da para ser ministro del Evangelio a los gentiles. Pablo considera un grandísimo privilegio predicar el Evangelio a los gentiles. Y mire, nos dejó 13 epístolas. Aquí está todo el conocimiento y la mente de Cristo. Y nosotros tenemos que regirnos según la palabra de Dios. La mayoría de los criterios de vida que hay en el mundo son errados. Allá en el mundo y en las mejores universidades del mundo le van a enseñar que nosotros provenimos de un proceso evolucionario y que que venimos del mono y de mucho más atrás del mono, y que todo cuanto es y existe se hizo por pura casualidad. Así que ya no podemos vivir así en esas mentiras. Tenemos que renovarnos y vivir la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios no solamente nos santifica, nos enseña el camino justo y verdadero para vivir, sino que Cristo enfatiza, tu palabra es la verdad. Si usted tiene la palabra, la lee, la estudia, la medita y la guarda en su corazón y la pone en práctica, usted está viviendo la verdad. Si no lo hace, usted, aunque sea cristiano, perdone que se lo diga. Si usted no vive de acuerdo a la palabra y dice que es cristiano, usted está viviendo de acuerdo a la mentira. A la mentira. Este mundo está engañado. Satanás lo engaña
Él es el mentiroso. Cuando se habla de mentira, Cristo dice que del diablo mismo se está hablando, porque el diablo no permaneció en la verdad, se apartó de la verdad. Así que, amado hermano, vivamos de acuerdo a la palabra. Seamos llenos de la palabra. Tengamos conocimiento de Dios y de su palabra, de sus doctrinas. Y usted y yo y todo cristiano que con diligencia estudiemos la Biblia, entonces viviremos la verdad, experimentaremos la verdad y la verdad nos hará ciertamente y verdaderamente libres. Procura con diligencia, dice la Biblia. Este es un principio universal, es un principio general para todos los cristianos. Procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, como siervo de Dios aprobado, que conoce, que traza, que entiende, que comprende la palabra de verdad. Esforcémonos, estudiemos las Sagradas Escrituras. Y Pablo está hablando de esto diciendo, yo fui constituido en maestro, yo soy el maestro escogido por Dios para enseñar a los gentiles. Entonces hay que estudiar las epístolas de Pablo para conocer la verdad de Dios. Dios entonces le bendiga. Espero que usted lea con mayor diligencia las Escrituras diariamente. Alimente su espíritu con las Escrituras, porque las Escrituras son verdadera comida, verdadera bebida, son espíritu, son vida misma. Dios le guarda, amado hermano, y nos vemos el día de mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.